pero está en vivo con nosotros Agustín Laje. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros acá en Neura. Me imagino que estás con una agenda bastante ajustada. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Male? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, la verdad que, no, gracias a vos por estar con nosotros. En principio, bueno, acá está la mesa a la expectativa, ¿no? De conocer un poco el análisis del discurso de Javier Milei en el Foro Económico y también toda la discusión que se generó en la opinión pública, para que puedas resumir un poco qué es lo que te pareció y que nos digas cuáles son los ejes que a vos te parecieron fundamentales. Bueno, en primer lugar hay que entender en dónde se expresó este discurso. Yo no sé si la gente conoce en profundidad qué es el Foro de Davos o qué es el Foro Económico Mundial, pero es un buen punto de arranque. El Foro Económico Mundial se creó en 1971 a instancias de un apoyo de lo que hoy conocemos como Unión Europea a un joven economista alemán llamado Klaus Schwab, que en ese mismo año había arremetido contra Milton Friedman, o sea, uno de los referentes intelectuales del liberalismo contemporáneo, en un paper que se tituló Stakeholder Capitalism, o sea, algo así como capitalismo de partes interesadas. Con una visión socialdemócrata, Klaus Schwab quería que la empresa privada se dedicara a funciones de tipo sociales y políticas, considerando que no bastaba el servicio económico que le brindaba a la sociedad en un mercado libre. Esto como respuesta a otro paper de 1970 de Milton Friedman. ¿Qué te quiero decir con esto? Que desde el arranque el Foro Económico Mundial no es una institución del capitalismo de libre empresa, cosa que en redes sociales, incluso actores políticos nacionales de relativa envergadura asumieron como tal simplemente porque ahí se aglutinan las empresas más importantes del mundo. No, su ideología política y económica no tiene relación con las ideas políticas de los libertarios. Primer punto. Segundo punto, en los últimos años el Foro Económico Mundial ha venido avanzando con especial énfasis un concepto llamado gobernanza global, la idea de que los estados nacionales no se pueden gobernar a sí mismos en el contexto actual y que debiera aparecer un nuevo sistema donde las decisiones se tomaran por fuera de las naciones, no solo en espacios de carácter supraestatal pero públicos como la ONU, sino también en espacios supraestatales pero privados como el Foro de Davos. La idea de que esta gente, porque tiene mucho dinero, puede generar agendas globales es lo que está en el corazón de este foro. En ese marco, el wokismo ha venido siendo apoyado desde el Foro de Davos desde que existe. Entonces, el primer punto sería este: comprendamos dónde habló Javier Milei, ante quién habló Javier Milei. No ante libertarios, no en general ante economistas o empresarios libertarios en absoluto, sino que habló en el cuartel general del wokismo. Bien. El segundo punto que me parece a mí importante es entender qué es esto de wokismo. Yo no sé si en la mesa ya lo han discutido porque acabo de entrar, Lo hemos pero discutido, pero no está este, mal recordarlo. bueno, yo lo definiría de la siguiente forma, que me parece que es la más clara en general para que la gente lo entienda. Es el desquicio de lo que se conoce como dialéctica opresor-oprimido. La dialéctica opresor-oprimido utilizada por la izquierda para caracterizar lo que fue desde siempre la lucha de clases, desde el viejo Marx en adelante, la idea de que el pobre es oprimido por el rico, que la riqueza es una suerte de pastel que está dado de antemano y que los que más tienen lo tienen a expensas del que menos tienen. Ese tipo de ideas que antes se afincaban en el terreno de las relaciones económicas, el wokismo lo libera de ese terreno económico y lo esparce por todo tipo de relaciones e identidades, tanto individuales como sociales. Así las cosas, empezamos a estar enemistados en marcos de sistemas opresivos entre, por ejemplo, hombres y mujeres. El hombre sería el opresor, la mujer sería la oprimida y el sistema de opresión se llamaría el patriarcado. Entre heterosexuales y homosexuales, el sistema de opresión se llamaría la heteronorma. Entre transexuales y entre cisgéneros.
Bueno, allí el sistema de opresión se llamaría cisgenerismo. O, por ejemplo, entre blancos y negros, el sistema de opresión se llamaría racismo. O entre gente de origen indígena y gente de origen europeo, allí la opresión se llamaría neocolonialismo. Incluso entre gente agraciada y gente fea, el sistema de opresión se llamaría belleza hegemónica. Más aún, entre gordos y flacos. Esto parece un disparate, pero ya las universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, muchas de ellas tienen centros de fat studies donde han impuesto la terminología de la gordofobia. Habría un sistema de opresión donde los gordos son oprimidos por los flacos. Y así en general hasta el absurdo. Incluso si lo analizamos en términos de especie, el ser humano como tal oprime a la madre tierra o al medio ambiente o a la Pachamama en un sistema de opresión que se llama especismo. ¿Qué logra la izquierda con esto? Logra diseminar los conflictos políticos en el seno de la sociedad civil para distraernos de la verdadera contradicción política, que no es la del hombre con la mujer, la del homosexual con el heterosexual, la del negro con el blanco y así sucesivamente, sino que es la del que tiene el poder coercitivo del Estado en sus manos y aquel que no lo tiene. Esa es la divisoria fundamental de la cual uno se tiene que cuidar, pero el wokismo logra invertir la ecuación. Ahora, la sociedad civil está peleada entre sí porque hay relaciones de opresión por doquier, dentro de la empresa, dentro de la familia, dentro de las iglesias, dentro de la escuela, dentro de la universidad, pero ya no hay más relación de opresión entre el ciudadano y el político, porque ahora el político, que es quien tiene el poder del Estado, es el garante de la liberación de todo este conjunto de tribus minoritarias supuestamente oprimidas. Por eso Milei hoy indicaba que el wokismo lo que genera es un agigantamiento del tamaño del Estado, porque necesita además un derecho especial para cada tribu para poder liberarla de un sistema de opresión que se supone como existente. Eso es el wokismo en 2 minutos y contra eso arremetió hoy Javier Milei. Agustín, bueno, ahí explicaste perfectamente qué es el movimiento, cómo se define. Yo te pregunto lo siguiente, recién mostraste esta cuestión de las dicotomías, ¿no? Digo, gordos, flacos, estas heterosexuales, homosexuales. Y la realidad es que cuando hoy Javier Milei enumeró ciertas cuestiones que tienen que ver con las ideas de la libertad, una nueva política y demás, el conflicto que hay ahora en la opinión pública, lo podemos ver en la red social X, en distintos medios de comunicación y demás, es esta cuestión de que se asoció a la pedofilia con al homosexual, ¿no? Entonces hubo una frase en un momento donde dijo Javier Milei sobre esta exacerbación por parte de la ideología de género y en las redes sociales lo asociaron, en realidad se asociaron a la homosexualidad con la pedofilia. ¿Puedes explicar un poco cuál es tu análisis sobre esa frase de Javier Milei o esa parte donde Milei habla sobre la temática? Bueno, lo primero que diría es que hay mucho periodista que ni siquiera está capacitado para escuchar un discurso simple, porque en ningún momento yo he visto algunas de las repercusiones y la verdad que son lamentables porque ponen en boca de Javier Milei cosas que Javier Milei no dijo. Javier dijo que en su sentido más extremo, la ideología de género provocaba 2 cosas. Por un lado, daños irreversibles en menores de edad, y se está refiriendo a las terapias de hormonización cruzada, los bloqueadores hormonales, las cirugías estéticas de supuesta conversión de sexo, que en realidad el sexo no se convierte, te lo mutilan y te dicen que te han cambiado de sexo, te estafan, y esto le están haciendo incluso a menores de edad, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Europa en estos momentos. Y por otro lado, dijo que incluso en esta versión más extrema se habilita la pedofilia. Y esto es completamente cierto. Esto es tan cierto que los lobbies pedófilos existentes se han amparado en los argumentos y en las teorías de los ideólogos de género para avanzar sus agendas. Por ejemplo, la NAMBLA. La NAMBLA es una asociación de pedófilos que opera sobre todo en los Estados Unidos. Su página web está abierta al público. ¿Por qué? Porque no publican, digamos así, material explícito, pero se movilizan políticamente para reclamar lo que según ellos sería sus derechos. ¿Y cómo conciben sus derechos? En clave de género, en clave de autopercepción, en clave de liberación sexual, en clave de los principales significantes que emergen de las teorías del género desde la década del 90 hasta hoy. Te pongo otro ejemplo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ya no es más ministra, claro, pero hasta hace poco tiempo lo era en España, salió a argumentar en más de una ocasión, y ella es una ferviente defensora de la ideología de género, salió a argumentar que
los niños tenían derechos sexuales y que esos derechos sexuales involucraban la posibilidad de elegir con quién acostarse. ¿Mm? Con quién acostarse independientemente de su sexo, de su edad, de sus condiciones accidentales. Por lo tanto, ha habido distintos avances, te puedo nombrar un montón de otros casos, incluso autores como Beatriz Preciado, Paul Beatriz Preciado, que coquetea también con la idea del sexo pedófilo en algunos de sus libros, o por ejemplo la propia Judith Butler, que avanza algunas tesis también en este sentido, Leonor Silvestri en la Argentina, una filósofa que ha abordado los temas de género y ha pedido también una liberación de las relaciones sexuales entre adultos y niños, e incluso yéndonos todavía más atrás, el feminismo radical de la década de 1970, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, también avanzaban las tesis de que había que liberar a los niños sexualmente, lo cual implicaba insertarlos en un contexto de sexualidad adulta. Por ejemplo, Shulamit Firestone, o incluso yendo un poquito más atrás, el alemán Wilhelm Reich, vinculado con la escuela de Frankfurt. Es decir, tengo demasiados ejemplos para darte, podemos estar todo el día, conozco perfectamente su literatura, conozco perfectamente sus libros y sé que los más radicales, por eso la expresión que usó Javier Milei fue clarísima. En su versión más extrema, la ideología de género habilita esto. Y no es una suposición, es que ellos lo dicen en sus libros. El problema es que hay que leer sus libros para poder opinar legítimamente sobre estos temas. ¿De qué va la cuestión de la ideología de género para que la gente también entienda? Porque recién yo vi un post de la periodista Laura Di Marco, que hace una ensalada, no sabe de lo que habla, no conoce los conceptos que usa, habla sobre ideología de género y lo confunde con mero feminismo, cuando en rigor la ideología de género es el desprendimiento de una de las olas del feminismo y de una de las claves teóricas del feminismo. Pero bueno, Laura Di Marco avanza toda una serie de conceptos confusos. En realidad, la ideología de género es aquel conjunto de ideas que desarraiga la dimensión sexual del hombre de sus condiciones biológicas y naturales. Es decir, el ser humano es un ente encarnado, tenemos un cuerpo, una biología y dentro de eso una configuración sexual. Esa configuración sexual nosotros no la escogemos. ¿Qué te dice la ideología de género? No, en realidad no hay sexo, hay género y el género sí se puede escoger. A diferencia del sexo, que en principio sería un dato natural, el género sería un dato artificial porque estaría producido por la cultura y por la sociedad. Así desarraigan estas dos dimensiones, biología y cultura, y les dicen, podés afirmar tu sexualidad a través de mecanismos sociales que incluyen además tecnologías relativamente avanzadas como hormonas artificiales, cirugías plásticas y por supuesto un Estado que sea garante de que la autopercepción de su ciudadanía, mejor dicho, que la percepción de su ciudadanía esté a merced de la autopercepción de minorías diminutas. Entonces, de un día para otro, todos tenemos que fingir de que el pasto no es verde. Todos tenemos que fingir de que un hombre disfrazado de mujer es efectivamente una mujer y viceversa. Y empezamos a actuar en consecuencia. Empezamos a meter a hombres disfrazados de mujeres en las cárceles. Empezamos a meter a hombres disfrazados de mujeres en los torneos femeninos, por ejemplo, de hockey o de distintas ligas para mujeres, empezamos a, actuar como si el sexo fuese una autodeterminación de la imaginación de cada quien. Y esto es completamente ideológico, es completamente falso y contra eso atacó en concreto Javier Milei. Agustín, acá hay, bueno, todos los chicos en la mesa me imagino que tienen preguntas. ¿Alguno quiere preguntar? Sí, hay algo que me gustaría saber la posición de Agustín, porque recién decía este tema de la mutilación en los cambios de género o cambios de sexo o bueno, del término que se quiera utilizar, que sea por ahí el más correspondiente médico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tratamientos que se hacen con hormonas? ¿Eso es también nocivo para el cuerpo? ¿Qué tipo de efectos tienen? Sí, por supuesto, tiene importantes consecuencias negativas, por ejemplo, para el sistema óseo, para el sistema cardíaco, y además hay que entender que una vez que la persona se somete a una cirugía y se le retiran ciertas partes que generan hormonas en el cuerpo humano, esa persona se vuelve dependiente de las grandes farmacéuticas, que son las que producen las hormonas sintéticas que estas personas necesitan a continuación para mantenerse con vida.
Y lo más interesante de esto es que ya hay muchos transexuales que se han levantado en contra de todo este engaño porque se han sabido engañados. Les han dicho, vos podías ser mujer u hombre, antojo, pasá por mi quirófano y tomate estas pastillitas y ponete estas inyecciones que lo vas a lograr. Pasa un momento de euforia, pasa un pico inicial de euforia y estas personas empiezan a darse cuenta que en el momento en que dejan de inyectarse hormonas, la barba vuelve a crecer, la voz se vuelve a gruesar, la nuez de Adán se vuelve a notar y todas las características masculinas secundarias o femeninas secundarias, según fuera el caso, empiezan a aflorar. Entonces dicen, esto es un maquillaje. Esto es un disfraz y esto me está generando un daño en el cuerpo que es irreversible, porque después de una de esas cirugías ya no hay realmente vuelta atrás. Entonces, el primer daño que genera la ideología de género es para con las personas que no están mentalmente sanas. Y esto, perdón la incorrección política, pero yo celebro el discurso de Javier porque nos permite empezar a hablar las cosas como son. Una persona que se autopercibe con un cuerpo distinto del que realmente tiene es una persona que tiene un problema con la realidad. Una persona que tiene un problema con la realidad es una persona mentalmente enferma. Si yo tuviese a una niña que va a un consultorio médico, que tiene 15 años, supongamos un adolescente, y que está pesando 30 kilogramos, está desnutrida, se le ven los huesos, y esta pobre chica se mete los dedos para vomitar cuando come, o más aún, no quiere comer porque ella cuando se ve al espejo se ve obesa. ¿Yo qué diría de esa persona? ¿Es parte de la diversidad corporal? ¿Tiene una identidad que está desajustada con su realidad, pero ella puede abrazar esa identidad? Yo diría esa persona tiene un problema psiquiátrico, no está viendo la realidad de su cuerpo, no está encontrándose con su cuerpo tal como es. Y sería un verdadero criminal el médico que le aconsejara una liposucción. El médico que está en esas condiciones le tiene que inducir al paciente a tomar ayuda de carácter psicológico y psiquiátrico. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, cuando se trata de disforia de género, ocurre que los lobbies farmacéuticos han hecho tal presión en el mundo científico que se ha normalizado la idea de que todo lo que vale son las terapias afirmativas. ¿Qué es una terapia afirmativa? Es decirle a esa persona, vos tenés razón. Si vos te autopercibís con un cuerpo que no es el tuyo, el problema no está en tu autopercepción, sino en la realidad de tu cuerpo. Vamos a pasar por el quirófano para cambiar la realidad de ese cuerpo. Y a esto, como en 1984, donde el lenguaje está totalmente mutilado, hay algo que llama Orwell doble pensar, que son contradicciones lingüísticas andantes y sonantes. Esto no es afirmativo, al contrario, es represivo, es hacerle un daño a un cuerpo que está sano. Al revés, si esa persona acude a un psicólogo y pide ayuda porque se da cuenta que su cabeza es la que no está acomodada a la realidad de su cuerpo, ese psicólogo no le puede dar ningún tipo de ayuda que no sea afirmativa. O sea, tratar de convencerlo de que está equivocado en su cuerpo y no en su autopercepción. En muchos países de América, si un psicólogo tratara de utilizar su conocimiento para reencauzar la percepción de este sujeto, se lo acusaría de estar llevando adelante lo que llaman terapias de conversión. O sea, fíjate qué absurdo. Aquello que afirma la realidad del cuerpo, en realidad le dicen terapias de conversión. Y aquello que mutila el cuerpo tal como es, le dicen terapias de afirmación. Decime si no es orwelliano. Y en muchos lugares, como por ejemplo en México o en Canadá, ese psicólogo se expone a perder su matrícula. Entonces, atrás de todo esto ha habido un engaño fenomenal, ha habido un enorme negocio y ha habido un enorme lobby político que se ha hecho de estructuras de poder, entre otras las del Foro Económico Mundial. Agustín, hay un tema que me parece importante también discutir, insisto con lo mismo, yo creo que el discurso fue áspero y, a ver, por algo la opinión pública se puso tan exultante, ¿no? O tan, ávida al momento de conversar sobre estas temáticas, porque en algún punto pueden ser incómodas para algunos, para otros dicen, por fin me dejan hablar de estos temas, yo estaba callado. Y hay algo que sí me gustaría preguntarte como politólogo, porque lo tildan a Javier Milei
de nazi, están hablando de de un nuevo nazismo. Digo, me gustaría, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que vos entendés por el movimiento nazi? ¿Y qué es lo que vos entendés por qué desde la oposición o gente que no está de acuerdo con las políticas de Javier Milei lo tilda de esa forma? ¿Cómo se llega a esa distorsión? Por ignorancia de la historia de las ideas políticas y de las doctrinas políticas. El nazismo es una doctrina política muy específica que nace en los años 30 en el marco de las crisis alemanas y que tiene eje en una ideología darwinista, o sea, de evolución biológica, que apuesta por la superioridad racial de un grupo de seres humanos determinados biológicamente. Allí donde el marxismo-leninismo, que operaba en ese mismo entonces y en el que Hitler en gran medida se basó, por lo menos en asuntos tácticos y estratégicos, Hitler fue un lector de Lenin, ¿bien? El marxismo clásico lo que apostaba era las leyes de la evolución económica en el marco de una lucha de clases donde había una clase social en específico que iba a vencer a las demás, iba a hacer su revolución e iba a abolir el sistema de clases. En el nacionalsocialismo el esquema es muy similar. Tenemos leyes inexorables, ya no económicas, sino biológicas, leyes evolutivas, la historia evoluciona hacia un punto de clímax, de emancipación de la humanidad como tal, y esa emancipación ahora la lleva adelante ya no una clase social, sino una raza. Esa raza tiene que exterminar a las otras razas para poder coronar el movimiento de la biología, de la misma forma que las clases sociales están en lucha y hay una clase que está llamada a exterminar a las otras clases para coronar el movimiento de la economía. Son dos formas de totalitarismo, muy bien estudiados por Hannah Arendt, en un librazo que tiene los orígenes del totalitarismo, que no tienen en absoluto ninguna relación con el libertarismo, pero ninguna relación. De más está decir que en esta lucha por aniquilar clases o aniquilar razas, se valen de una estructura hipercoercitiva, totalitaria, llamada Estado moderno. El Estado moderno es visto como el gran instrumento de la liberación, sea de la liberación de una clase que tiene que aplastar a las otras clases o de una raza que tiene que aniquilar a las otras razas. Por lo tanto, la concepción del Estado es siempre creciente. Siempre se necesita más y más Estado para lograr el paraíso en la tierra, cuando en realidad todo lo que hicieron en el siglo XX fue traernos el infierno a la tierra. El libertarismo es todo lo contrario. El libertarismo, por empezar, en principio no tiene una filosofía de la historia clara, es decir, no se presupone una serie de leyes que nos estarían llevando hacia un momento de liberación final en la cual el libertario tiene que agudizar las contradicciones y la práctica política para poder acelerar la historia, en primer lugar. En segundo lugar, el sujeto del libertarismo no es un sujeto colectivo, no es ni una clase ni una raza, no es una etnia, ni siquiera es una nación, es el individuo. Entonces, digamos, si se lo ve ontológicamente, si se lo ve históricamente, si se lo ve en términos de teoría política, el Estado para el libertario debe ser cada vez más reducido porque es el que oprime la creatividad del individuo libre. Es aquel que está coercionando a la sociedad civil en lo que podría ser el despliegue de sus potencias. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con el Estado? No hay que agigantarlo, hay que disminuirlo. Entonces, si vos te fijás, nazismo y comunismo tienen muchos puntos en contacto y por lo menos una misma matriz totalitaria. En cambio, el libertarismo está en las antípodas de estos sistemas totalitarios. Quien dice que Javier Milei, que es un libertario, en realidad es un nazi, es alguien que no tiene ni la más remota idea de lo que está hablando. ¿Vos querías preguntar algo? No, hola, ¿qué tal, Agustín? Agustín Rodríguez. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Hay algo que me quedó absolutamente claro, que la cultura woke para algunos fue un camino a seguir, para otros fue un negocio, en el caso de las farmacéuticas. Ahora digo, esa cultura no contó con la complicidad de los representantes de algunas instituciones religiosas, porque yo noto cierta dejadez, cierto laissez-faire, digamos, a determinadas cosas, justificaciones de cosas que jamás un religioso puede justificar.
lógicamente, lo entiendo que lo justifiquen algunos pedófilos, pero no entiendo que lo justifiquen algunos representantes importantes de instituciones religiosas. Digo, la pregunta concreta es, ¿hubo religiosos o representantes de entidades religiosas que han avalado esto y han promovido la cultura woke? Sí, muchísimos y muchos de ellos con la bendición del Papa Francisco. Así, de claro te lo digo. También en los Estados Unidos, el pueblo evangélico, que es descentralizado, es decir, no responde a una estructura jerárquica, han pululado las iglesias LGBT, las iglesias Black Lives Matter, o sea, las iglesias que se construyen en virtud de tribus, ya no del ser humano, con toda su diversidad connatural, sino para tribus específicas. Lo que hace el wokismo es fragmentar a la sociedad en distintas tribus que están todas en pugna, porque de esa pugna el político termina sacando la tajada. Y yo recién veía un tuit, antes de entrar acá, de un sacerdote argentino que felicitaba a Javier Milei por el discurso de hace un rato, y decía, ojalá más sacerdotes se animaran a hablar así. Y yo pensaba, bueno, en realidad tendríamos que decir, ojalá que el Papa Francisco, que es la cabeza de la Iglesia, se animara a hablar así. El Papa Francisco nunca ha dicho en realidad prácticamente ninguna palabra sobre todos estos desmanes, sobre toda esta cultura de la guerra civil. El wokismo es una cultura de la guerra civil. Nunca ha dicho nada y al contrario, siempre ha bendecido a los organismos internacionales que han estado involucrados en todo esto. Por ejemplo, Agenda 2030. Agenda 2030 es la agenda política internacional del wokismo. Por darte un caso, son 17 objetivos en total, divididos en 169 metas. Todo un objetivo se llama género, para que te des una idea. O sea, justo de lo que estamos hablando ahora. Uno de los 17 es género. Y el Papa Francisco y la Iglesia Católica metió Agenda 2030 como pilar ideológico el año pasado de la JMJ. ¿Qué es la JMJ? Es el encuentro de la juventud católica, que el año pasado se hizo en Lisboa. Bueno, uno entraba en la página web y veía que decía que además de inspirarse en los valores cristianos católicos, la JMJ adoptaba los valores de la Agenda 2030. O sea, hay gente en la iglesia que está totalmente vendida a este establishment ideológico y político. Ahora, ¿qué le mueve a eso? Eso ya me llevaría a entrar en especulaciones que tendrían en realidad poco asidero. Agustín, respecto al tema, creo que esto es importante, yo te lo pregunté la última vez que habías estado acá con nosotros en Neura, y viste que habíamos hablado de este movimiento que genera un contramovimiento. Nosotros en el chat siempre, viste, está esta discusión un poco en chiste, un poco en serio, de tibio, no seas tibio y andá y acelera con todo. Te lo digo porque es algo que sale siempre. Yo creo que el kirchnerismo no fue tibio, fue justamente aceleró con todo y arrasó con todo lo que quería durante los últimos 20 años. ¿Qué es lo que pensás? ¿Cómo ves vos que se está generando o gestando este antimovimiento, porque es el anti-wokismo, antisocialismo, y cuál es tu perspectiva de ese desarrollo? Mira, mi perspectiva es que los dos movimientos comparten un concepto de lo político. Es un concepto bastante schmittiano, ¿no? O sea, ¿qué es lo político al final del día? Bueno, para el macrismo lo político era el diálogo, el ponernos de acuerdo, que al final era el acuerdo de ellos. Al final era, ¿no?, el acuerdo de la casta política. Era la gestión, la despolitización. En cambio, en el kirchnerismo el paradigma era amigo-enemigo. Es decir, ¿cuál es el enemigo del proyecto de nación que nosotros tenemos? Las Fuerzas Armadas fueron contra las Fuerzas Armadas, utilizando el Estado para eso. La prensa fueron contra la prensa, usando el Estado de una manera feroz. El campo fueron contra el campo. Es decir, siempre había un enemigo en pie para el kirchnerismo y eso dinamizaba sus políticas. Ahora, para La Libertad Avanza, hasta donde yo entiendo, yo quiero aclarar, yo no soy funcionario, ni siquiera estoy afiliado al partido, en este caso estoy jugando de intérprete, nada más. Bien. La Libertad Avanza también ve la situación actual de la Argentina como una colisión entre amigos y enemigos, los amigos de la libertad por un lado y el partido del Estado por el otro, ¿de acuerdo? Ahora, la diferencia es que el kirchnerismo usaba el Estado para aniquilar a sus enemigos. En cambio, los libertarios no usan el Estado para enfrentar a sus enemigos, sino que al revés, se lo retiran.
¿Qué hacía el kirchnerismo contra la prensa? Te mandaba la FIP, te mandaba un mafioso disfrazado de funcionario público, te metían en una causa judicial, te apretaban. ¿Qué hacían contra el campo? Lo mismo, te apretaban. ¿Qué hacían contra las Fuerzas Armadas? Metían presos a todos. ¿Qué hace el mileísmo contra la prensa hostil? Nada, simplemente le deja de dar pauta a toda la prensa. Retira al Estado. Es decir, no genera un acto de violencia estatal. Al revés, suspende la violencia estatal en favor de esos sectores. Y esos sectores lloran a la postre porque estaban mal acostumbrados a vivir de los impuestos de los demás. Entonces, políticamente el concepto de lo político es similar, pero como la ideología política está en las antípodas, el Estado juega un rol totalmente distinto. Unos los usan para aplastar y otros simplemente lo quieren retirar. Quiero decir una cosa más relativo al tema de la religión que me había quedado en el tintero, y es que las iglesias evangélicas han reaccionado en América Latina muy fuerte contra el wokismo en general. Más que la Iglesia Católica, y lo digo con mucha pena, con mucho pesar, porque yo soy católico. Y me hubiese gustado de la Iglesia Católica una actitud un poco más frontal y más honesta. Lamentablemente no ha sido así. En cambio, las iglesias evangélicas, precisamente por estar descentralizadas y tener mayor libertad de acción, han llevado adelante un montón de resistencia. Por ejemplo, en Perú, ellos inventaron algo llamado Con mis hijos no te metas, que era un movimiento para evitar el adoctrinamiento de los niños en los colegios. Ellos han levantado banderas muy importantes para resistir a todo el fenómeno woke en distintas partes de América Latina, y bueno, me sentía en la necesidad de ponerlo de manifiesto también, porque si no parece de que todos los sectores religiosos son woke, y la realidad es que no es está así. bien. Igualmente dentro, exactamente, y dentro de la Iglesia Católica hay muchos sacerdotes muy aguerridos, que incluso yendo a contrapelo de lo que dicen de arriba, se han enfrentado también al wokeismo. Ahí, Agustín, querías preguntar algo más. No. Yo referente a este tema que estás hablando, digo, llama poderosamente la atención, primero, digamos, digamos, esta lucha contra la pedofilia es una de las grandes luchas que piensa enfrentar Donald Trump, evidentemente. Y a mí me llama poderosamente la atención que en Estados Unidos mucha gente que ha denunciado digamos, este tipo de prácticas ha sido relegada y te diría abandonada y separada, digamos, de los ámbitos donde realmente han triunfado. El caso de Mel Gibson, el caso de Jim Caviezel, que fue el que hizo de Jesucristo, que hicieron una gran película que se llamaba Los Sonidos del Silencio, pero son personas que no les queda... De libertad, perdón. Que no les ha quedado otra que autofinanciarse, porque toda la industria de Hollywood, especialmente después del hecho de Einstein, creo que fue, directamente los abandonó y prácticamente los dejó de financiar en Hollywood. Digo, esto ocurre en muchos lados del mundo, y este tema de la pedofilia y el tráfico de chicos es un tema para mí central porque nosotros parecería que estábamos lejos, pero vos fíjate que en la época de Loan, acá en Argentina, desapareció Loan, y mientras hablábamos de Loan desaparecieron 5 más y nadie los nombró más. Y muchos dicen, bueno, pero no hizo nada el gobierno de Milei. El que no hizo nada fue el gobierno provincial, porque acá tenemos un gran problema. Acá tenemos una connivencia entre políticos, entre poder judicial y entre la policía. Entonces, digo, a mí me parece excelente y estoy totalmente feliz que definitivamente enfrentemos esta calamidad que está sufriendo la sociedad en su conjunto. Hay una sensación de que el asunto de la pedofilia es mucho más frecuente de lo que uno a priori podría creer. Eso es una sensación que la gente está teniendo cada vez más, y esos actos de pedofilia sistemática y organizada siempre están vinculados para el imaginario colectivo con gente muy poderosa. Ahora, fundamentos para esa sensación nos faltan. Recordemos la lista de Epstein.
Claro. La lista de Epstein, digo, un magnate de los Estados Unidos, un estafador que llegó a comprar una isla para sí mismo donde mantenía encuentros pedófilos y donde, por ejemplo, los Clinton aparecen volando a esa isla infinidad de veces, o gente muy poderosa de la corona británica, o incluso empresarios de los más renombrados aparecen yendo a la isla de Epstein, donde se sabe que se daban orgías con menores de edad, es algo que llama la atención. Hace poco también estuvo el caso Didi, el de este productor musical que, según dicen y se están investigando en este momento, también habría mantenido para la élite de Hollywood, sobre todo, y del mundo de la música en los Estados Unidos, una suerte de sistema de explotación sexual de menores de edad y también de no menores de edad. Entonces está esta sensación de, che, la pedofilia en realidad es algo que las clases más acomodadas, o digamos más aún, los hombres de poder de verdad, es relativamente familiar con ellos. Y la película que vos mencionabas recién fue muy importante porque se vio cómo toda la prensa internacional más importante del mundo salió a reventar la película. La BBC, The Washington Post, la revista Rolling Stone, le pedían a la gente que no fueran a ver la película. Decime en qué ocasión la prensa internacional hace campaña para que la gente no vaya a ver una película. En este caso la campaña era porque era una película de extrema derecha, porque hablaba contra la pedofilia. De la misma forma que hoy dijeron que Milei es de extrema derecha y es un nazi porque vinculó la pedofilia con los supuestos teóricos de la ideología de género. Yo, por ejemplo, he conocido en Costa Rica un hogar de niños rescatados de explotación de menores, donde te cuentan las autoridades que lo manejan, que en general son turistas de mucho dinero, extranjeros, que van a Costa Rica por turismo sexual pedófilo. O sea, digo, esto no es algo que me lo han contado, yo lo he visto, conozco el hogar, he conocido a los niños, te quebrás de inmediato porque, te pongo un ejemplo, a ver, no quiero dramatizar de más, pero es que no, son cosas que no te las sacás más de la cabeza. Resulta que había una nena de 12 años que la habían rescatado ella y a su hermanita de 5 años. Y me cuenta el director de este hogar que se dio el rumor de que a la nena de 5 años la podían enviar a otro asilo, la podían separar de la de 12 años. Me cuenta que la de 12 años se mete en la oficina del director de esta institución, cierra la puerta y le pide que a su hermanita no la muevan de allí. Y se baja los pantalones. Literalmente. ¿Por qué? Porque ya estaba chipeada con la idea de que un adulto es una moneda de cambio. Imagínate vos, una nena de 12 años pidiendo por su hermana, bajándose los pantalones para que a la hermanita no la cambien de institución. Claro, la pedofilia le revienta la cabeza a cualquier niño. Como una violación le revienta la cabeza a cualquier ser humano, pero imagínate si encima sos niño. Entonces, estos son flagelos que existen, que muchas veces vinculan a personas muy poderosas que tienen suficiente poder como para comprar operaciones de prensa, hacer lobby contra una película que pone de manifiesto este drama. ¿Para qué? Para que la sociedad no lo discuta. Y te quiero recordar, hablando de pedofilia, que hace poco, en Alemania, un TEDx, son estas conferencias con un sello muy bonito, muy bien organizadas, una logística impecable, las charlas TEDx. Una de ellas se dedicó a postular la hipótesis de que la pedofilia es una orientación sexual natural, como la heterosexualidad o, dicen, la homosexualidad. Entonces, todo un TEDx dedicado a normalizar la pedofilia. Bueno, o por ejemplo, miren, a ver... perdón que te interrumpo, pero hay un título del New York Times en 2014 donde hablaban sobre la pedofilia como que no era un crimen, sino un tipo de problema, de patología. Pedófilo de pederasta. Exactamente. Entonces... Fue muy polémico, me acuerdo, ese título en el 2014 con la ley. No sé si te acordás, fue una autora. Me acuerdo, el título es Pedofilia it's not a crime, it's a disorder. It's a disorder. Es un desorden, no es un crimen. Y si uno se fija el dibujo, digo que la gente lo busque. Pedofilia it's not a crime, it's a disorder. Búsquenlo así, The New York Times. Y fíjense el dibujo. El dibujo que ilustra es muy grande además. Y el dibujo te muestra al presunto pedófilo
con su rostro marginado, reprimido, oprimido y de fondo niñitos que están jugando en un parque. O sea, todo esto tiene una carga simbólica muy importante. ¿Por qué lo dibujaban así? Porque lo que estaban buscando era la compasión para con el pedófilo, a quien incluso le habían hecho un rostro sufriente. Los niños eran puntitos, eran muñequitos como cuando los haces, cuando sos chiquitito, que haces así unos muñequitos con palitos. Ahora, el que tenía rostro, el que estaba sufriendo, el que merecía compasión en ese dibujo de The New York Times, era el pedófilo. Frente a esto ha habido muchas intentonas, incluso en, por ejemplo, el Parlamento canadiense llevaron en una ocasión a psicólogos que, basados en la teoría del género, avanzaron también la hipótesis de que la pedofilia sería parte de la condición natural del ser humano y que entonces no podemos criminalizarla. También te quiero contar, hay otro grupo, porque es que de esto hay tanto. Mira, otro grupo se llama pedófilos virtuosos. Pedófilos virtuosos. Es un grupo de pedófilos que ellos dicen que, como se reprimen de llevar a la práctica sus deseos sexuales y simplemente se limitarán, por ejemplo, a autosatisfacerse con películas de pornografía infantil o vaya a saber uno qué, los pedófilos virtuosos están en capacidad ética para aleccionar al mundo sobre la pedofilia. Entonces vos juntás dos palabras que son el agua y el aceite, la pedofilia y la virtud. Claro. Sí. Pero ya generás una... Digamos así, ya le vas chipeando a la gente en el sentido de, miren, esto en realidad no es tan malo. El pedófilo, mientras se masturbe en su casa pensando en el vecinito y mientras no vaya a atacar al vecinito, no es un peligro, es un buen tipo. Sí, Ahora, el problema está cuando va contra el vecinito. La romantización. Agustín, simplemente te queremos liberar porque la verdad que te agradecemos todo el tiempo que estás dedicando para el programa. Yo le escribí temprano y me dijo, definime vos el horario, y la verdad que ingresó con nosotros. Por último, vos tenés un libro que está detrás, que es Globalismo. Me interesaría que cuentes un poco qué es lo que viste en este discurso de Javier como disparador y diferenciar lo que es la agenda global, lo que pretende Javier Milei para vos a nivel global y qué es lo que pretende en su agenda local. Sí, efectivamente. Mira, este es el libro, salió hace poquitos meses. Es una investigación sobre un nuevo concepto político que es el de globalismo, un concepto político muy avanzado en Estados Unidos por Donald Trump y por todo el movimiento MAGA. El globalismo es una agenda que pretende que las naciones cedan su poder soberano a organismos de carácter supranacional que podrían empezar a digitar la orden de la vida de las naciones. Esto no es una teoría de la conspiración, esto es totalmente real y esto incluso ya lo hemos experimentado. Te pongo un ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, fue la que generó las directrices biopolíticas para llevar adelante el supuesto control de la pandemia durante el COVID-19. ¿Qué hicieron los ministerios de salud de prácticamente todos los estados del mundo? Dijeron, el soberano es la OMS. Miraron hacia la OMS y les llovieron las directivas desde arriba. Las políticas no salieron del Estado-Nación, sino que fueron acogidas por el Estado-Nación a partir de un organismo cuyos máximos donantes ni siquiera son los estados, sino los privados. Por ejemplo, el mayor donante de la OMS no es ni Estados Unidos ni China, es el señor Bill Gates, que además tiene intereses en las industrias farmacéuticas. O sea, quienes tienen intereses económicos en las farmacéuticas son además quienes controlan económicamente la máxima organización sanitaria del mundo. Otro ejemplo de, digamos, que es muy real, muy actual, es el de la Agenda 2030. La Agenda 2030 no la debatió ninguna nación, no se discutió en ningún congreso, la prensa jamás habló de esto y sin embargo desde el 2015 y hasta hoy estamos todos sujetos a 17 objetivos, 169 metas que el 99,9% de la gente los desconoce por completo, pero que fueron diseñados por un puñadito de 86 personas, de 87 personas en el ámbito de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la visión de Javier Milei? Es la pregunta frente a estos desafíos. Es retirar el poder de estos organismos supranacionales porque no son representativos, porque no garantizan libertades fundamentales, porque avanzan agendas como la woke, que fue la que denunció el día de hoy, porque además no tienen nada que ver con la democracia. El sistema de gobernanza global por naturaleza es antidemocrático porque opera por sobre los pueblos, no desde el pueblo con regreso al pueblo, sino que va desde una élite global que nadie eligió hacia los pueblos. Entonces, ¿cuál es la visión de Milei? Es, oigan,
estos organismos que los creamos después de la Segunda Guerra Mundial deberían limitarse a hacer poquitas cosas, pero bien. Por ejemplo, mediar en conflictos bélicos, por ejemplo, garantizar la seguridad en el mundo, por ejemplo, velar porque no estalle una bomba nuclear, ese tipo de cosas, adelante, ayuden con eso. Pero el problema de estos organismos es que cada vez han multiplicado más sus áreas de influencia y si hoy hace lupa uno en la ONU, va a ver que todos los organismos especializados de la ONU son réplicas de los ministerios nacionales. O sea, tenemos dobles ministerios. Tenemos ministerios, por ejemplo, un ministerio de cultura, bueno, tenés a la UNESCO. Un ministerio de niñez, tenés a UNICEF. Un ministerio de economía, tenés Banco Mundial. Un ministerio de salud, tenés la OMS. Un ministerio de mujer, género y diversidades, como teníamos durante el kirchnerismo, tenés ONU Mujeres. Un ministerio demográfico en el Fondo de Población de Naciones Unidas. Y así en general es una estructura elefantiásica que no se controla democráticamente y que avanza agendas políticas a espaldas de los pueblos. Contra eso está luchando Javier Milei a nivel global. Excelente, Agustín. Bueno, la verdad es que agradecerte nuevamente. Acá en la mesa también todos muy agradecidos. En el chat también están diciendo un lujazo para Agustín. Así que, bueno, esperamos nuevamente entrevistarte. Esta es la segunda vez que lo hacemos acá en Neura, pero te vamos a volver a llamar para futuros programas. Así que muy buena semana y gracias por atendernos. No, ha sido un honor. Muchas gracias a vos y a todos allí al piso. Gran abrazo.